Buongiorno amigos y amigas del Círculo. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Aquí seguimos trabajando. No, yo no exploto a los trabajadores de esta casa, que lo sepáis. De hecho, lo hemos grabado. Bueno, pero bueno, lo emitimos el 1 de mayo, para que lo sepáis. Y muchos temas de actualidad que van en esta portada del día de hoy. Quiero empezar, por supuesto, por el 1 de mayo, esta celebración importantísima. Quiero hacer un poco de historia, porque a veces nos olvidamos de por qué celebramos las cosas. Vamos a ver cuál es el origen de este día festivo. El 1 de mayo tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando los trabajadores hacían de 12 a 18 horas en el contexto industrial de grandes fábricas. En Estados Unidos, el movimiento obrero iba reclamando desde hace muchísimos años las 8 horas de trabajo. En 1868, Andrew Johnson aprobó la jornada de 8 horas que se llamó Ley Ingersoll, pero solo para algunos empleados, algunos trabajadores de obras públicas y de oficinas. Es decir, que dejó fuera todos los trabajadores de la fábrica. Ahí nace lo que ha sido luego el evento que ha determinado el por qué estamos hoy celebrando. Es un día que yo quiero llamar los mártires de Chicago, porque Estados Unidos vivió 4 días intensos de protestas y cargas policiales. El movimiento fue liderado por Albert Parsons junto a 80.000 personas, y este movimiento desencadenó violentos enfrentamientos entre trabajadores y policías, que finalmente, desafortunadamente, el 4 de mayo se convocó una concentración en Plaza Haymarket que estalló con movimiento súper violento y un artefacto explosivo que acabó con la vida de un policía. Se detuvieron muchas personas y muchas personas, 5, fueron a la horca. Desde ese momento se declaró el día 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores gracias al movimiento del Congreso Obrero Socialista en 1889, es decir, 3 años después. Pero esta semana, además de recordar el Día Internacional de los Trabajadores, tenemos que hablar también del terrible apagón que hemos vivido en España. Algo absolutamente único en nuestra historia. Lunes a las 12:33, España se quedó a luz de velas. Nos quedamos absolutamente bloqueados, saltaron los plomos de un país. Ha sido el apagón más grave que hemos tenido en Europa. En Italia ocurrió uno parecido, pero que en realidad conllevó solo el apagón para 12 millones de italianos. Nunca había habido 60 millones de europeos, españoles, portugueses y también una parte del sur de Francia, la parte de la Cataluña francesa, que se quedara a oscuras. La luz ha vuelto después de 24 horas en toda España. La normalidad más o menos volvió después de 6-10 horas en casi toda España, la mitad, 61% de los españoles. Por supuesto, se están investigando las causas y, como podéis imaginar, ya ha empezado el rifirrafe entre gobierno y oposición, la oposición que pide responsabilidades. Yo diría que las responsabilidades las pedimos todos, y evidentemente estas responsabilidades se han pedido a Red Eléctrica de España, se están pidiendo también a las eléctricas, para entender exactamente lo que ha pasado. Hoy en día, hoy miércoles que estamos grabando y mañana lunes que se emite este programa, probablemente no sabremos todavía las causas. Según los expertos, y hay unos cuantos que tenemos en este momento que escuchar porque son los que informan bien, evidentemente va a ser muy complicado en muy corto plazo conocer todas las causas, porque parece que ha habido más de una. Lo que sí está claro que España, cuarta potencia de la Unión Europea a nivel industrial, a nivel económico, se ha apagado durante muchísimas horas, y esto, como puedes imaginar, no es absolutamente admisible, y por lo tanto hay que depurar todas las responsabilidades que ha habido. Pero yo quiero también hoy hablar de otro tema
que ha pasado entre apagón, entre la muerte del Papa, sus funerales, las noticias que ya tenemos fecha del cónclave que comienza el día 7, es decir, el próximo miércoles. Ha habido tanta noticia esta semana que ha pasado completamente desapercibida una noticia que para mí sí que es muy relevante, muy importante, porque sabéis que aquí siempre dejamos abierta una puerta, una ventana a lo que son las noticias internacionales, y son las elecciones de Canadá. Lo que ocurrió el lunes por la noche en Canadá es un acontecimiento que desde mi punto de vista tiene una importancia extraordinaria. Yo creo que ha sido el mayor autogol de los populistas de los últimos años. Ahora os explico a qué me refiero. La derecha en Canadá estaba segura de ganar antes de que llegara el 20 de enero Donald Trump. Luego llegó Donald Trump y su política soberanista, ultranacionalista y yo, appunto, fascista. Destruyó, desde mi punto de vista, la derecha canadiense y todo su discurso. Del mismo modo que el populismo de la Casa Blanca ha ayudado, desde mi punto de vista, poco a poco a destruir la derecha italiana, española y todas las derechas o extremas derechas que se están haciendo camino en muchos países de la Unión Europea. Creo que la francesa es la que más va a aguantar. Lo que sí está claro que desde mi punto de vista, nuestros soberanistas, los españoles y también los italianos que se han aliado con Trump, desde mi punto de vista, han tenido el beso de la muerte con Donald Trump. Evidentemente, la izquierda canadiense ha hecho muchas cosas bien, desde mi punto de vista, para acabar con la amenaza de la derecha. Han acabado con el impuesto del carbono, han acabado con los impuestos a la clase media, por supuesto van a prestar muchísimo más atención al mundo empresarial, pero desde mi punto de vista se ha abierto al centro y esto ha hecho sí que junto con la amenaza que viene de Trump, con la amenaza ultranacionalista de Trump, ha ayudado a Mark Carney a liderar un partido que ha ganado las elecciones frente a todas las amenazas que venían de Trump. Por lo tanto, una noticia para mí muy importante. Creo realmente, como os dije desde el 20 de enero, que el populismo de Trump al final, a medio plazo, en 2 años, desde mi punto de vista, va a acabar con la ultraderecha en España, en Italia y, quién sabe, también en Francia. Bien, de todos estos temas hablamos con Juan. Te veo con buena cara, Juan. Bueno, muchas gracias. Te veo con muy buena cara. En primavera, he empezado a montar en bici bastante, más horas con los niños en he el hablado parque. de unas cuantas noticias en esta entradilla. ¿Qué opinas? Vamos a empezar por el apagón, que es lo que nos pilla más de cerca. ¿Qué opinas que España se haya quedado, Madrid, por ejemplo, desde las 12:33 del lunes hasta más o menos las 21:45, apagada completamente? Y mucha España, más de 49, pues ha recuperado la luz el día siguiente. Sí, coincido mucho en lo que decías. No se puede consentir en un país avanzado, moderno, con además una estructura mallada energética también muy moderna, muy digitalizada. No puede ser. O sea, esto hay que estudiar y analizar bien las causas y tomar decisiones para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque yo creo que es absolutamente intolerable y creo que el gobierno hace bien en ser contundente y exigente en conocer hasta el último detalle y luego, bueno, pues también depurar responsabilidades y tomar decisiones, porque aunque los actores sean operadores, es verdad que cualquier ciudadano siente que es responsabilidad de un gobierno que te llegue la luz a casa. O sea, que no son los cornflakes, por entendernos, es la luz, ¿no? Y ahí el gobierno tiene que asumir esa tarea de descubrir qué ha pasado y evitar que nunca más suceda. Sí, además sabemos que la energía eléctrica, como otros negocios, es un negocio regulado. Quiere decir, todo los negocios regulados tiene una implicación clara, una regulación clara del país, del Estado, del gobierno y, por supuesto, de la Unión Europea en la mayoría de los casos. Y porque se hace para que sea precisamente segura, accesible, que llegue a todo el mundo, y eso es responsabilidad del regulador. Y el regulador es el gobierno, son los parlamentos que aprueban las normativas que deben operar, y luego Red Eléctrica, que es verdad que es una empresa privada en el sentido estricto y técnicamente hablando, pero que tiene una dependencia del gobierno clara y evidente, ¿no? Por lo tanto, oye, responsabilidad hay que asumirlas, no hay que dejarlas pasar. Yo creo que es en un
momento tan decisivo y tan grave como ha sido esto, hay que dar la cara y explicar, oye, que claro que el gobierno asume responsabilidad y actúa con contundencia. Bueno, además que en este momento, a pesar que Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica, ha descartado prácticamente la posibilidad que haya habido un boicot o que haya habido realmente un atentado, ¿no?, a nuestra red eléctrica. Parece que no se descarta al 100%, por lo menos el presidente del gobierno no la ha descartado completamente, aunque parece que realmente sea poco probable. Sí, es como, o sea, digamos que tanto Red Eléctrica como CNI tienen claro que no se ha producido un ciberataque. Lo han dicho así expresamente, en lo que es las instalaciones de red eléctrica. Otra cosa es que haya podido haber un ciberataque a operadores externos privados y que ese ciberataque haya generado consecuencias, ¿no? Pero en principio Red Eléctrica está segura y no ha entrado por ahí, por lo tanto es un fallo en principio de operatividad del sistema que hay que ver por qué sucede, ¿no? También quiero romper una lanza en favor del salto que ha dado España en estos últimos 20, 25, 30 años en energías renovables y lo que esto ha supuesto no solo de sostenibilidad ambiental, que también, sino de precio de la luz, de competitividad de nuestra economía, de bienestar de las familias que tienen precios mucho más bajos que en otros países y de lo bien que ha funcionado el sistema. Es verdad que ha fallado el lunes, pero que tampoco me valen estos agoreros de lucha contra las renovables diciendo que por culpa de las renovables, no, hombre, no, esto no tiene nada que ver con eso. Hay unos cuantos que han salido inmediatamente, bueno, expertos, falsos expertos o evidentemente populistas, para no hablar de charlatanes, que las últimas horas han dicho de todo, desde que echan la culpa a las renovables, en fin, que se han con dicho argumentos barbaridades. No, es que el lunes había un 70% de renovables. Bueno, y ha habido días que ha habido un 100%. Claro, y no ha pasado nada y el sistema ha funcionado con normalidad. Por lo tanto, hombre, no entremos al trapo de esto y también huyamos de una cosa que intentan algunos, que es el dogmatismo ideológico de que las renovables son de izquierdas y las nucleares de derechas. No, hombre, no, si es que no es eso. A mí lo que hemos escuchado en las últimas horas, a mí me pone los pelos de punta, porque realmente de repente todo el mundo se ha vuelto súper mega experto de energía. Vamos, yo admito que no tengo ni idea y estoy esperando realmente que se hagan todas las investigaciones que desde mi punto de vista van a tardar muchos días, si no semanas. Lo que sí está claro que en las últimas horas sí hemos oído al presidente del gobierno en su consejo de crisis, evidentemente pedir también responsabilidades o también abrir una investigación que incluye también las eléctricas, como no puede ser de otra forma, visto que tiene un papel muy importante, y por otro lado, Ignacio Galán, que es presidente de Iberdrola, sin embargo, lo que ha dicho que aquí el jefe supremo, el responsable supremo del tema relacionado a la energía, es el gobierno. Por lo tanto, vamos a ver un poquito también este ping-pong, ¿no? Este rifirrafe que va a empezar entre las eléctricas, mucho me temo, y el gobierno, cómo acaba. Lo que sí está claro que necesitamos una investigación absolutamente contundente. Pues hablamos de ti. ¿Qué estás haciendo, Juan? Cuéntame, porque claro, luego hablaremos de lo que pasó en noviembre, ¿no? Que cuando le emitiste. Pero me gustaría saber qué haces ahora. Pues mira, estos 4 meses desde que finalicé mi etapa como secretario general, aparte de seguir en el Senado y en la Asamblea de Madrid, que son mis tareas institucionales, he dedicado estos primeros 4 meses, acabé el jueves pasado, a hacer el programa de Defensa Nacional. Y ya desde esta semana soy diplomado en Defensa Nacional. Es un programa del Centro Superior de Estudios de la Defensa que además nos ha pillado en un momento único, claro, con Trump, guerra de Ucrania, y básicamente es un programa de lunes a jueves estos 4 meses. Hemos estado viajando a Bruselas, a la OTAN, en Melilla, hemos estado en Morón, en Rota, en fin, un viaje, un proyecto bastante completo que tiene como objetivo conocer el funcionamiento de los 3 ejércitos, del CNI, de la Fuerza de Seguridad, Cuerpo de Seguridad del Estado, de tener un análisis geoestratégico internacional y de estudio de cada uno de los actores internacionales profundo, de conocimiento de las instituciones internacionales en las que estamos. Y la verdad que ha sido apasionante, he aprendido muchísimo y también he compartido con gente magnífica estos 4 meses. Así que me ha venido muy bien, Eusebio, porque después del ritmo de intensidad que tú sabes que tenía, pasar a dejar de ser secretario general, pues he tenido esta amortiguación de 4 meses con este curso que es bastante intenso en cuanto a dedicación y lo he disfrutado mucho. Pues hablamos de esta etapa de secretario general, ¿no? del Partido Socialista aquí en Madrid.
hazme un pequeño balance. Nosotros nos conocemos desde hace años y he tenido la oportunidad de seguir un poco tu labor. Y evidentemente también en las filas de tu partido se han oído muchísimas cosas, ¿no? Críticas, cosas buenas, cosas malas. Y yo he ido en los últimos meses, no solo antes de noviembre, todo el mundo te considera una buena persona, que esto no está mal, visto los tiempos que corren, he visto a la mala gente que hay en política, vamos a decirlo que también claro, que es buena y mala gente, es decir, que el hecho de buena gente creo que más o menos es de consenso. Es de consenso, pero me gustaría que hicieras un pequeño balance de este periodo que has liderado el Partido Socialista Obrero Español, que en Madrid pues lleva tiempo con ciertas dificultades. Yo estoy contento en cuanto a que creo que hemos conseguido ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas de los objetivos que teníamos. Hay uno que tenemos frustrado todavía, después de 30 años, que es conseguir alternancia democrática en Madrid, y para eso nuestra apuesta, y creo que la de todo el partido, fue el decir, oye, vamos a consolidar un proyecto que nos permita a medio plazo construir una alternativa sobre bases sólidas. No esto de llegar 6 meses antes de las elecciones, venga, ¿quién se nos ocurre de candidato? Y a ver si enamoramos a todo el mundo en 6 meses. No, hombre, yo creo que la gente valora el trabajo, el esfuerzo, la coherencia a lo largo del tiempo y la seriedad en los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, frustrado porque no hemos podido continuar con ese proyecto de consolidación sobre base sólida. Las encuestas, además de otoño, eran muy buenas, ya habíamos subido prácticamente 10 escaños, que además se los quitábamos a Ayuso, que es el objetivo, no tanto pelearnos entre la izquierda, sino pelear para conseguir que gente que ha votado a Ayuso y que pueda estar descontenta pase a votarnos a nosotros, y por lo tanto por ahí frustrado. Pero dos, yo estoy contento porque uno de los objetivos era generar la pedagogía, la esperanza de que se puede hacer política de otra manera. Dice, oiga, pero en Madrid, sí, también en Madrid. Madrid, que es el centro de los insultos, de los ataques, de la crispación, de las mentiras constantes. Bueno, pues en Madrid se puede hacer política y con buenos resultados de otra manera. Con seriedad, con coherencia, con respeto, con educación. Y esto creo que es algo que de cara al futuro y a un ciclo en el que espero que entremos, en el que el respeto y la coherencia sea lo que primen en política, creo que es muy bueno. ¿Tú crees que este periodo en el cual prácticamente ganan justamente los que hacen lo contrario que tú, exacto, o lo que tú estás diciendo debería ser la política, es decir, al fin y al cabo estamos en un periodo en el cual hemos visto triunfar a populistas de todo tipo, hasta criminales. Yo no dudo llamar criminal al señor Trump porque, oye, tiene 32 condenas. Técnicamente, es un criminal, quiero decir, además condenado. Por lo tanto, no tengo ningún miedo, pero hemos visto muchos populistas, incluso gente que no es criminal. Pero desde luego lo que está triunfando es una política de crispación, populista, de gritos, de enfrentamientos, etc, etc, etc. Es decir, alguien te considerarías un poco, no sé si naif, si vintage o no sé qué. Bueno, ¿tú crees que realmente puede haber una política o veremos la vuelta a una política diferente, sensata, coherente? La veremos seguro, Prepio. Mira, si algo he aprendido estos 4 meses, después de todo ese fin de etapa que tuve, es la de gente que se te acerca, que te escribe, que te pregunta, tacos de cartas manuscritas al Senado, imagino de gente mayor, que en vez de buscar tu correo electrónico te escribe una carta a la antigua usanza. Cosa que yo agradezco mucho cuando te llega una carta en papel. Es muy bonito. Y gente por la calle, en fin. Hay un sentir muy general y muy amplio de gente que está un poco huérfana y harta de tanta insulto, de tanto ataque de políticos que tenían que estar ahí para ayudarles, para generar oportunidades, para dar seguridades, para desarrollar proyectos con visión a medio plazo y que están en cada semana a ver en qué se dan de leches. Y eso es una mayoría que existe. Dices, hombre, para eso tiene que haber en algún momento, bueno, pues una generación que demos ese paso vocacional. Así son los ciclos. Y es verdad que ha habido elementos negativos, pero bueno, ahí tenemos Reino Unido, que ganó Starmer con una mayoría absolutísima, que es el señor más soso y tranquilote que puede haber, ¿no? O el caso que ponías de Canadá. Pues en Canadá, que lo introducías... Bueno, y en España tenemos casos también, mira, en Andalucía. Y en Cataluña. Efectivamente. Es decir, ni Salvador Illa, ni Juanma Moreno son ningunos incendiarios, todo lo contrario. Y han tenido magníficos resultados. Efectivamente, son fundamentalmente personas de centro, en un caso centro-derecha, en el otro de centro-izquierda, y han triunfado además con un estilo, yo diría, de cierta serenidad y consenso, ¿no? Y en el propio gobierno hay perfiles, Carlos Cuerpo. Sin duda, sí. Luis Planas, pues oye, son ministros que son de los mejor valorados,
precisamente de forma intuitiva, porque son ese perfil como Salvador Illa de gente moderada, sensata, y que es lo que la gente Sí, busca repito, y lo quiere. tenemos a la derecha y a la izquierda, al fin y Claro, al cabo. es Yo así. creo que son personas que tienen muy claro que su estilo no lo van a cambiar como no Eso hiciste es. tú, Exacto. porque me consta que mucha gente te pidió todo lo contrario, de cambiar, de ser mucho más cañero, para decirlo Sí, sí. de una forma sutil y coloquial, pero evidentemente sí que hay gente que ha triunfado así. Hablamos de noviembre. ¿Te parece que relatamos un poquito, me haces una agenda de lo que Claro. pasó ese día en el cual te llega ese correo? Cuéntanos un poquito Sí. y a la gente, por cierto, está tu cámara por si quieres dirigirte Muy bien. a la gente, a tu público Ok. directamente. Sí. Cuéntanos un poquito lo O que sea, el pasó. relato de hechos. El relato de sí. los hechos de ese día que te llega este correo y tú decides ir a un notario. Sí. Bueno, ese hecho sucede en marzo, en el que Perdona. hay una sesión de control en la que venimos de todo el escándalo que surgió fruto de conocerse públicamente que la pareja Ayuso había cometido un presunto fraude fiscal. González Amador. González Alberto Amador, González Amador. fraude fiscal. Esto se conoció un martes y el miércoles sale Isabel Díaz Ayuso públicamente a defenderle y a decir que quien le debe dinero a él es Hacienda, que le debe 600.000 euros, ¿no? Entonces, claro, esto no una cosa absolutamente falsa, y fruto de eso por la noche ya salen comunicaciones sobre que bueno, pues que esa no es la verdad, y de hecho salen correos electrónicos entre el propio abogado de González Amador y la Fiscalía para tratar de llegar a un acuerdo. A mí esa mañana siguiente, en la que hay sesión de control, me llega una imagen del correo electrónico que hasta ese momento no se había publicado en ningún medio. Te llega. Me llega bueno, se es público porque Okay. se lo conoce yo creo que, Bueno, que como todo el le mundo. llegó a Me mucha llega gente, además. por vía WhatsApp, y claro, yo digo, hombre, yo esto no lo puedo sacar porque esto es un documento de carácter reservado. Yo, además, mi formación como técnico de Hacienda del Estado, nuestra norma número nadie 1. como tú sabía lo que tenía que hacer en ese momento. Yo, en la tertulia donde he tenido que comentar el caso, digo, cuando me ha preguntado de ti, además sabiendo que te conozco, digo yo, hombre, un técnico de Hacienda no creo que en este caso hubiera hecho algo equivocado. Dice que conoce muy bien cómo funcionan La norma número los 1 temas. en Hacienda es defender el carácter reservado de los datos personales. Norma número 1. De hecho, cada vez que accedemos a un expediente tenemos que meter nuestra clave de acceso y el motivo por el que accedemos. Y una vez al mes nos salta un control de accesos que se llama y nos piden explicaciones sobre 6 o 7 puntos. Y como no las des, te abren un expediente. O sea, esto es así de simple, ¿no? Entonces yo sé que eso no se debe hacer. Lo tengo claro y así lo traslado y ya está. Fruto de eso se publica la información en medios de comunicación a posterior, y yo ya en la sesión de control de lo que le acuso a Ayuso, fíjate, no es de que su novio tenga problemas con Hacienda o que sea un defraudador, que eso en términos políticos yo creo que no tiene relevancia. De lo que yo acuso a Ayuso es de haber mentido el día anterior diciendo que es Hacienda quien le debe 600.000 euros a su novio. Que era una mentira. Era una mentira evidente. Evidentemente. Y mentira Clarísima, de la que ella misma creo que se ha arrepentido. Exacto, yo creo que sí. Públicamente. Luego además. Públicamente lo ha dicho en alguna ocasión. Sí, en Entonces, una entrevista con Alsina, sí, si no me equivoco. Y con Alsina fue. Entonces, eso queda ahí. Y lo que sucede 4 o 5 meses después, sin que en ese momento pasara nada más a nivel legal, es que se abre un procedimiento en el Tribunal Supremo por el cual se abre una investigación contra el fiscal general del Estado por la posible filtración de ese correo electrónico cuya imagen yo recibo antes de verse publicado en ningún medio, ¿no? Entonces yo esto, claro, ya vía judicial a mí me preocupa porque yo soy, por así decirlo, el principal afectado por la filtración de ese documento, porque yo soy el rival de Isabel Díaz Ayuso y el que en el Parlamento da la cara frente a ella, ¿no? Entonces yo lo que me veo es en la necesidad de acreditar que cuando yo en la Asamblea hablo de esto, no es porque me hubiera llegado ninguna información ni ningún documento de carácter reservado, sino que yo ese documento que me llegó no lo utilicé. Y lo que acredito ante notario es que yo nunca utilizo ese documento, sino que utilizo otra información que ya se había publicado posteriormente, de tal forma que si a mí se me pide explicaciones por parte del Supremo, yo poder acreditar que desde luego ni yo como persona, ni el secretario general del PSOE de Madrid políticamente hablando, ha cometido ningún ilícito penal, ¿no? Y creo que eso es importante. Es verdad que yo lo hago
como una copia de seguridad para mí, por si llegara a ser el caso de que el Supremo me cite, pero luego, bueno, pues se produce la circunstancia de que ese documento lo detecta un periodista y lo publican en un medio. Esa es la concatenación de hechos. ¿Por qué dimitiste? Pues dimití porque en ese momento, cuando empiezo a analizar con mi equipo la situación del partido y cómo se está planteando el futuro congreso del partido en Madrid, que iba a ser un mes después prácticamente, veo claro que hay una línea de trabajo muy diferente entre las formas y el contenido político que yo planteo para Madrid y lo que la dirección federal del partido y el gobierno está orientando como línea política, con el añadido de que la Comunidad de Madrid pasa a ser objeto político del gobierno de España y de la dirección federal. Entonces, entre tanto que yo era el líder y el que con mi equipo desarrollaba la política para Madrid de forma autónoma, no había ninguna incompatibilidad, pero una vez que tenemos al partido a nivel federal dedicándose a la política madrileña y en una dirección distinta a la mía, una dirección de confrontación directa frente a una vía de alternativa constructiva que es la que yo planteaba, pues vi que era del todo eficaz. ¿Te presionaron para dimitir? No directamente, pero ¿Te bueno. sentiste presionado por la situación y por este cambio de rumbo? Sí. En un cierto sentido. Sí, lo que sí sentí es que... ¿No te midieron directamente con una llamada, una carta, como los abuelos o quien sea? No, eso así no pasó. O sea, una llamada tuya. Es una decisión mía, pero fundada en que yo ya veía que yo me podía presentar, volver a ganar, porque sí que creo que a nivel de militancia el apoyo que tiene nuestra línea, que es una línea de conseguir el gobierno, o sea, objetivo político, conseguir el gobierno, no otras cosas, conseguir el gobierno en Madrid, podía ser mayoritaria, pero aun ganando esas primarias, teníamos por delante 2 años y medio en que nosotros en Madrid vamos por una línea política hacia aquí y en otros ámbitos del partido no te iban en otra. sentías respaldado por lo que estabas haciendo. En fin, no querías dar la batalla, para así decirlo, pero porque era ineficaz, diferente. Porque es ineficaz. Si un madrileño ve a Juan Lobato haciendo propuestas constructivas, alternativas, tratando de ver los puntos débiles de Ayuso para ahí poner una alternativa en cuanto a proyecto de educación, de sanidad, pero por otro lado la línea es otra, pues al final el votante en Madrid va a decir, bueno, ¿esto qué me ofrece el PSOE para Madrid? Entonces, oye, yo acepto democráticamente que esto es un partido además jerárquico, y yo eso lo respeto y creo que es totalmente democrático que sea así, y por lo tanto, pues en esta etapa no tiene utilidad política para la izquierda, para la socialdemocracia, que yo esté liderando el partido en Madrid. Puedo ayudar muchísimo en las comisiones que estoy en Hacienda, tengo intervenciones, pero no como pero líder. no. Y mira, cosa, ¿te has arrepentido alguna vez de esa decisión o no? ¿De cuál? ¿De la de no dimitir? ¿De dimitir? No por esto que te digo, porque es hacer perder el tiempo a todo el mundo. O sea, hacer perder el tiempo a los militantes de Madrid, que se embarcan en un proyecto que no está en línea con la línea federal. Hacer perder el tiempo a los votantes, que dicen, otra vez en Madrid, vamos a estar aquí otros 2 años. Bueno, pues oye, si no hay circunstancias en este momento para que el tipo de política que mi equipo y yo representamos, la forma de entender cómo debe ser la convivencia, la educación y el respeto en política, si no es momento para eso hoy en el PSOE, no pasa nada, yo lo acepto. En el momento en el que vuelva esa política que estás comentando, sí que te gusta, volverías a intentar tener un papel protagonista. Sin duda. No sé si en primera persona o dentro de un equipo, pero claro que habrá una etapa futura en la que habrá que decidir, oye, esta etapa, también te digo una cosa, para ser justos, creo que esta etapa del PSOE ha sido de las que han tenido una productividad más alta en términos de generación de políticas progresistas de la historia del PSOE. O sea, los 10 años de Pedro Sánchez, creo que nunca en tan poco tiempo hemos hecho tanto los socialistas por nuestro país. Ahí están los datos de los cambios y de los avances en progreso en España. Y en la economía. Claro. Que sí, a pesar de todo, a pesar de las críticas, de la oposición, etcétera, sigue siendo la mejor economía en este momento de la Unión Europea. Exacto. Y no solo de la Unión Europea. ¿Cómo va a acabar desde tu punto de vista? Pues vamos a decir el doble caso, ¿no? Por un lado de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y luego también del fiscal general del Estado. Que me gustaría saber también qué opinas de lo que ha pasado con el fiscal. Sí, pues te digo. ¿Cómo acabará Primero, Alberto González Amador, yo creo que lo tiene muy difícil y lo explico, voy a intentar, aunque me ponga un poco técnico. Ponte el gorro de técnico nacional de Hacienda. Una vez que el proceso ha finalizado en la agencia tributaria y la conclusión de Hacienda, después de alegaciones, de recursos, la conclusión es aquí ha habido un fraude fiscal de más de 120.000 euros por año, que es donde está el límite del delito. Una vez que pasa eso
y que en Hacienda eso ya es definitivo, no va a cambiar en Hacienda, eso pasa al juzgado. ¿Qué puede hacer el juzgado? Pues analizar lo que viene de Hacienda. Es que en el juzgado no vas a poder pelear que ese fraude fiscal deje de existir, porque esa conclusión ya ha llegado a Hacienda. Por lo tanto, yo creo que a nivel judicial lo tiene muy difícil para evitar los delitos de fraude fiscal y que intentará llegar a un acuerdo para que la pena sea la mínima. Pero creo que ahí tiene muy difícil escapatoria a nivel penal. Segundo, el tema del fiscal y un poco la opinión que me presentabas. Yo creo que la Fiscalía General del Estado tiene que defender los intereses, la buena imagen y el buen trabajo de la Fiscalía. Y creo que tiene también que tener claro que hay unos límites para hacer eso, ¿no? Que ya han pasado aquí o no, pues veremos a ver. Hoy teníamos la noticia de que no se acababa de encontrar nada en el móvil del fiscal general. Sí, por lo tanto, a lo mejor es posible que la conclusión final, tanto judicial como política, que Google sea que no... o WhatsApp y toda la documentación, que al final todo lo que son el borrado que se hizo de WhatsApp, que haya ya tenido luz, por lo menos, que sea investigado y que no haya nada. Claro, eso es algo tremendamente importante. La conclusión puede ser esa. Ahora, a partir de ahí, yo creo que la Fiscalía tiene que actuar con absoluta transparencia, con absoluta claridad de todo lo que ha hecho y dejado de hacer y tratar de que una institución como es el conjunto de las fiscalías de este país tenga la mayor fortaleza posible. Creo que hay que salir políticamente de ese debate. No me gusta que haya cargos políticos generando tensión con la defensa o no de la Fiscalía, ¿no? Hay procedimientos judiciales. Hay una cosa que nos cuesta propio entender en España, y es que el Estado de Derecho es muy positivo que opere en su plenitud. Y que si hay una denuncia ante un juzgado, es muy bueno que el juez o jueza se dediquen a investigarlo, a conocerlo y a tratar de profundizarlo. Eso no es malo. Lo que es malo es que utilicemos políticamente ese trabajo que sí o sí tienen que hacer los jueces y tribunales para dar caña política. Y te pongo un ejemplo creo que de coherencia de lo que yo he hecho estos 3 años. En la Asamblea de Madrid hay una diputada del PP imputada por delitos de corrupción desde hace 3 años. Y yo no la he mencionado su nombre jamás en la Asamblea de Madrid. No la he criticado en ninguna rueda de prensa. Nunca. ¿Por qué? Porque creo en el Estado de Derecho. Y creo que hay una denuncia que el juez investigue hasta el final si esta mujer ha cometido o no delitos de corrupción, y si hay una sentencia condenatoria, yo iré a tope a decir que no puede ser. Sí, lo que pasa, yo estoy bastante de acuerdo contigo a priori y en principio. Sin embargo, hombre, y es verdad que a mí hacer política utilizando solo la justicia como... ¿no? Como una especie de arma, ¿no? Como se está haciendo, pues no me gusta nada. Hombre, sin embargo, tienes que admitir que en los últimos meses hemos visto que evidentemente el Partido Popular se le puede pedir todo. Pero claro, en el momento en el cual sale el caso Ábalos, el caso Koldo, el caso Begoña Gómez, el caso hermano del presidente del gobierno, hombre, tampoco vamos esperando que sean santos, ¿no? Porque los santos están en el paraíso. Ahora la oposición tiene que hacer también oposición. Entiendo que se haya hecho política utilizando unos supuestos escándalos o casos que están judicializados. Sí. Ahí hay dos cosas. ¿No? Quiero decirte que al final sí, totalmente de acuerdo. Es evidente que es verdad que deberíamos esperar las decisiones judiciales, pero que el partido de oposición no utilice el caso Ábalos, el caso Koldo, para hacer oposición. Son dos cosas. El caso Begoña Gómez. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo totalmente conmigo? De acuerdo. Pero creo que son dos cosas distintas. Una es el procedimiento y las consecuencias judiciales, y otra las consecuencias políticas de actos que a lo mejor no tienen consecuencias judiciales, pero políticamente es una vergüenza. O sea, no sé cómo va a acabar lo de Ábalos en términos de que se pueda demostrar y condenar por malversación, por prevaricación. No sé cómo va a acabar, pero sí que sé que políticamente es una vergüenza. Y que a mí como socialista y como a millones de votantes socialistas nos sentimos... Como espero a todos los socialistas. Exactamente, nos sentimos absolutamente avergonzados. Y me da igual cuál sea la condena final o si no la hay. Políticamente es una vergüenza lo que hizo esta persona que fue ministro del PSOE y número 2 del partido durante bastante tiempo, ¿no? Por lo tanto, eso por supuesto que esos dos planos hay que diferenciarlos, y claro que se puede hacer crítica política. Ahora, lo que no se puede es que cuando un juez o un tribunal imputan al del otro partido, dices qué bien funciona la justicia en España, y cuando el mismo juez y tribunal imputa al de tu partido, decir qué vergüenza, los jueces van a por nosotros, esto es una conspiración. Es que eso lo vemos todos los días. Todos los días. Todos los días. Sí, Entonces, señor.
Hay que salir de ahí. El Estado de Derecho que funcione, que los jueces vayan hasta las últimas consecuencias. Si es que no es malo. Dice ese juez que malo es. No, hombre, al revés. Qué bueno que investiga. ¿Cómo vamos a juzgar, nunca mejor dicho, a un juez porque haga su trabajo? Dice, no, es que va demasiado a fondo. Claro, lo que tiene que hacer. Lo que no hay que hacer es criticar a nadie porque esté siendo investigado. Hay que criticarle por hechos que políticamente tengan relevancia, entonces a muerte del primer día, o por hechos que penalmente sean dictados como sentencia culpable al final. ¿Y te esperabas que también en el caso del hermano de Pedro Sánchez acabara judicializado? Sí. Porque ya es de reciente, de esta semana, el lunes, si no me equivoco, que prácticamente va a ir a juicio. Vamos a ver qué dicen las partes, qué defienden las partes, pero lo más probable es que le pidan abran pena de cárcel. Y no debería ser ningún problema. No debería serlo. Si hay una denuncia y el juez quiere investigar, que investigue. No debería ser un problema. ¿Por qué se convierte en un problema? Porque se utiliza... Recordamos que son dos delitos, lo que prácticamente estamos hablando de prevaricación y tráfico de influencia, si no me equivoco. Cosa que yo creo que no va a tener ninguna condena. Sí, entre otras cosas, porque es que él no no tiene ninguna capacidad ni para generar una plaza, ni para ver a quién se la dan, si es que no es actor administrativo. ¿Cómo va a cometer prevaricación, ¿no? Entonces, oye, que investiguen, que opere el Estado de Derecho y al final habrá una conclusión. El problema es que durante este proceso se le critique por un supuesto delito que es muy probable que no se le condene por él, ¿no? Entonces, eso no. Oye, que ves un ilícito político, pues tampoco, porque no es un actor político. Tendrás que ir contra el actor político que consideres que haga decisiones políticas erróneas, ¿no? Esto es como las comisiones de investigación, oye. Madre mía. Pues está bien que vayan los políticos a dar la cara, pero no actores que cada día políticos. son más vergüenza. Oye, cambiamos un poquito de tema. Vamos a relajarnos un poquito, porque ya te has masacrado con todo el tema político. Nada, Cuéntanos un poquito de este think tank que estamos organizando aquí en el Círculo de Bellas Artes, que se llama además, un nombre que a mí me encanta, la Plaza del Círculo. ¿Qué es esta Plaza del Círculo? Sí, oye, pues una idea magnífica. Yo cuando me la contaron hace unos meses que estaban empezando a trabajar en ella, se trata de crear un espacio dentro del Círculo de Bellas Artes, organizado por el Círculo de Bellas Artes, donde se junta gente con trayectorias distintas, que piensan de forma diferente, de disciplinas distintas. Pues hay desde jueces militares a catedráticos, rectores, filósofos, bueno, pues de todo, ¿no? Y tienen como objetivo dos cosas. Primero, el fondo, generar un contenido, ideas innovadoras, ideas capaces de generar consenso entre gente que piensa distinto, por lo tanto, generar innovación social, pero dos, la forma. No solo el fondo, sino la forma. Trasladar también un mensaje, lo explicaba muy bien el director del Círculo en la presentación la semana pasada, un mensaje a la sociedad española de que frente a la radicalidad, a la confrontación, también se puede generar espacio donde la gente tranquilamente, de forma sosegada, pueda explicar sus argumentos. A mí me encantó una frase cuando me lo contaron el primer día, que me dijeron, es un sitio al que venir a dar tu opinión y al que ir dispuesto a cambiar de opinión. Y eso me parece que lo define magníficamente, ¿no? Como ir con la mente abierta, con tus ideas y tus valores, pero con la mente abierta de escuchar a otros. Oye, y volviendo un poco a la política y a tu papel en la política, me gustaría saber qué te haría plantear una vuelta. ¿Alguna vez, por ejemplo, has pensado montar un partido por tu cuenta? En algún momento, y decir, ¿tú vas a seguir del Partido Socialista? Absolutamente. Mira, el PSOE tiene 150 años de historia no por capricho, sino que tiene 150 años de historia porque tiene unos valores que no se han movido ni un milímetro en 150 años, que se identifican muy claramente con la inmensa mayoría de la población. Muchos no lo piensan así. Yo lo tengo claro. Piensa que en los últimos años ha habido un ceder en determinados compromisos que no se esperaban en otros momentos. Pero eso es otra cosa. Eso es cómo aplicas a políticas concretas. En un tiempo y en un territorio. Es decir, que los valores están ahí, pero luego cada uno lo aplica de forma diferente. Pero igualdad, justicia social, progreso social, valores que vienen de filosofía desde el humanismo cristiano, que es fundador del PSOE, a la filosofía socialdemócrata, ¿no? Eso no ha cambiado. Y eso se identifica con muchísima gente que en España son familias normales que quieren que les vaya bien, que la madre de su vecino, si se pone mala, tenga un buen hospital, que el hijo de su compañero de trabajo, aunque no tengan dinero, puede ir a la universidad. Eso es lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad española. Y esos son los valores que tiene el PSOE. Por eso, vamos, yo no los cambio por nada del mundo. Pues te queda un minuto o un minuto y medio para la cámara y para tu minuto de oro.
Bueno, pues nada, oye, aparte de agradecer, por supuesto, a Euprepio, a todo el equipo, la magnífica experiencia de estar aquí, yo lo que pediría es que en esta fase a la que vamos, que tratemos de esos valores que todos tenemos, de educación, de respeto, lo que queremos de nuestros hijos, que es que pidan perdón si se equivocan, que den las gracias y que hagan lo mejor posible, pues que también lo hagamos nosotros, igual que se los pedimos a ellos. Y eso también en política. Yo creo que poner de moda en política la educación y el respeto debía ser un reto y yo desde luego voy a por ello. Pues ya nos hemos comido el programa de hoy. Gracias, Juan Un Lobado. placer. Gracias a vosotros por habernos seguido. Y acordaros de una cosa muy importante. Comienza este proyecto súper chulo en el cual va a estar Juan Lobado aquí en el Círculo de Bellas Artes, la Plaza del Círculo, que es un proyecto, un think tank muy, muy interesante. Y nada, yo para acabar espero que no haya más apagones en España. Espero que los políticos, en vez de pelear, se ayuden para ver un poquito lo que ha pasado y nos vemos muy prontito. Nada, mañana para otro programa del Círculo Independiente desde aquí, desde el Círculo de Bellas Artes.